a grabar la clase para que esté colgada también en la plataforma del Classroom. Empiezo a compartir pantalla y vamos a definir en primera instancia, repasar qué es una acción. Ya en la anterior clase hemos visto y también está en la plataforma del Classroom. Esto que significa el mercado de capitales en el cual se negocia, se comercializa los títulos valores denominados acciones. De ahí entonces, pasando un poquito, entendemos que una acción es un título valor que representa el patrimonio social de la empresa, en este caso la sociedad anónima, ¿no? Y dentro de ello entonces la acción es la forma en la cual las empresas reciben un dinero para financiarse como empresa, como compañía. Obviamente el inversionista por esta acción debe tener un rédito, una retribución, que generalmente viene a través de los dividendos, que es la cuota parte de la utilidad que tiene la empresa y que le corresponde a cada uno de los accionistas, ¿no? Y esa participación, si quieren, o esa cuota parte de capital, se llama participación o se denomina participación en las utilidades. Dentro de ello, entonces, hoy vamos a ver estas acciones comunes y preferentes. Dentro de ello, en la tradición eh, de constitución de sociedades anónimas existen estas dos acciones de manera general, aunque hay muchos tipos de acciones y muchos tipos de clasificaciones de estas acciones. Pero hoy vamos a ver lo más común, que son las acciones tanto comunes como las acciones preferentes también. Una acción común es también denominada acción ordinaria. Generalmente no tiene una preferencia, esto es bien importante, ¿no? Las acciones comunes entonces no tienen una preferencia sobre el patrimonio, ¿no? Dentro de ello entonces, generalmente los accionistas comunes, ¿no? Tienen una menor participación, por ejemplo, en las utilidades, ¿no? De alguna manera entonces estas acciones comunes no tienen este tipo de privilegios, ¿no? Y también de manera general estas acciones comunes mm, de alguna manera, ¿no? Tienen derechos, por ejemplo, en cuanto a lo que es la implementación de reglamentos en una asamblea ordinaria, por ejemplo, ¿no? Tienen también el derecho, en algún caso, de reformar los escritos, si es que de alguna manera el acta de constitución tiene que cambiarse, por ejemplo, en el objeto de la sociedad, pueden hacerlo, ¿no? También de alguna manera tienen un cierto grado de participación en el nombramiento de consejos, ¿no? Las acciones preferentes, como ves, ¿no? Acá tiene un cierto privilegio, es decir, tienen un privilegio adicional, tienen una, como su nombre dice, preferencia, por ejemplo, sobre la participación de las utilidades, es decir, tienen un cierto privilegio sobre las acciones comunes, ¿no? De alguna manera, esta acción preferente está ligada, por ejemplo, a el importe, al monto o inclusive al rédito que signifique que puede ser o no variable. Entonces, de alguna manera, esta es la importancia y tienen algún privilegio, ¿no? La diferencia entonces entre las acciones comunes y preferentes son que las acciones comunes son o tienen los derechos típicos, ¿no? De alguna manera, entonces, las acciones preferentes tienen un cierto privilegio, ¿no? Y ese privilegio puede traducirse en los siguientes puntos. Por ejemplo, en el caso de derechos económicos, la acción preferente tiene un privilegio extra, ¿no? Es decir, primero, por ejemplo, se va a distribuir eh, la utilidad a las acciones preferentes y después a las acciones comunes, ¿no? En el caso de derechos políticos, generalmente las acciones preferentes no tienen derechos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, generalmente estas acciones son institucionales, es decir, de empresas, ¿no? Y dentro de ello, de alguna manera, si bien no tienen estos derechos políticos de, por ejemplo, de alguna manera decidir sobre las acciones comunes, de alguna manera tienen ese tipo de privilegios también. En el caso de la liquidez, las acciones preferentes, ¿no?
de alguna manera son institucionales, es decir, son empresariales, y las acciones comunes son personales. Entonces, ¿a quién primero hay que sustentar en cuanto al pago, por ejemplo, de algún dividendo? Es obviamente a las instituciones y después seguramente a las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de rescate, es decir, que las acciones vuelvan a la empresa, las acciones preferentes de alguna manera son rescatables, es decir, las acciones preferentes se compran, o las empresas pueden comprar las acciones preferentes y no así las acciones comunes. Las acciones comunes tendrán que ir a ser vendidas en un mercado, por ejemplo, de capital, lo que hablábamos hace 2 clases atrás, en una subasta, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la responsabilidad, en algún caso, las acciones comunes tienen una responsabilidad limitada y las acciones preferentes tienen cierto tipo de condiciones en cuanto a sus responsabilidades. No quiero decir que sean ilimitadas, porque ambas son ilimitadas, pero en cuanto a su responsabilidad, por ejemplo, en cuanto a la administración, las acciones preferentes son las que tienen el privilegio de administrar la empresa a la acción común, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son de alguna manera las diferencias en cuanto a lo que son las acciones comunes y preferentes. ¿Para qué hemos hablado de esto? Para que nosotros hagamos el ejercicio tipo, que se tiene en la práctica, el ejercicio tipo siguiente, ¿no? En este caso estamos constituyendo entonces la empresa de cemento Yura, en la cual está constituida, dice, por un capital autorizado de 1 millón de bolivianos, por 500 acciones preferentes a un valor de 1000 bolivianos, ¿no? Y 500 acciones comunes a un valor de 100 bolivianos por acción. Entonces, dentro de ello ya estamos viendo aquí que el capital va a ser constituido por acciones preferentes y por acciones comunes, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho la introducción de qué es una acción común y una acción preferente. Ya repasando un poquito lo que es la constitución propiamente de las sociedades anónimas, hemos dicho que hay una primera instancia que es la autorización. En este caso se está autorizando un capital de 1 millón de bolivianos conformado por 500 acciones preferentes y 500 acciones comunes. Un segundo tiempo, un segundo momento de la constitución de sociedades anónimas, la suscripción o la venta de capital, que en este caso dice que está suscribiendo el 60%, se está llevando el 60% de las acciones a la venta. Y un tercer momento que significa el pago, ¿no? O el depósito, si quieren, en este caso, al banco, ¿no? El pago a través del banco conformado por el siguiente cuadro, ¿no? En este caso, se vende, dice, el 60% de 500 acciones comunes, 300 acciones será el 60%. Dentro de ello, el señor Pablo Vilca adquiere 150 acciones, José Santos 50 acciones y Verónica Camargo 100 acciones, todas como acciones preferentes valoradas a 1000 bolivianos, comprometiéndose a pagar un capital de 150.000 en el caso del señor Pablo Vilca, pero solamente cancelando 110.000 y por cobrar 40.000. De ahí entonces el tercer momento que significa el pago del capital, tanto en acciones comunes como en acciones preferentes, ¿no? En el caso de acciones comunes, 5.000 acciones, como ves, pero el 30%, el 60%, 30.000 acciones, la señora Quispe compra 2.000 acciones a un valor de 100, se compromete a pagar 200.000 bolivianos, solamente paga 80.000 y tiene por cobrar 120.000, que de alguna manera significa el tercer momento del pago de la constitución de una sociedad anónima, es decir, la autorización, la suscripción y el pago. Y para hacer el ejercicio, tenemos, dice, realizar el asiento de apertura de esta suscripción, de este pago, ¿no? Y además dice, después ya en febrero, hacer el pago de este capital por pagar, el cobro, es que es este capital por cobrar, y el nuevo balance a la fecha. Entonces es el ejercicio que tienen que hacer, algo similar está colgado en la parte práctica, y dentro de ello entonces vamos nosotros a resolver este ejercicio tipo, ¿no? Déjenme ver un segundito. Este es entonces el ejercicio. Pasando también un poquito, estamos diciendo entonces que las acciones preferentes tienen un cierto privilegio generalmente en la distribución de utilidades. Las acciones comunes generalmente es de menos privilegios, de menos prioridad,
Por lo tanto, generalmente las acciones preferentes tienen un mayor valor, como en este caso, 1.000 bolivianos, y las acciones comunes tienen un valor menor, como en este caso, de 100 bolivianos. Dentro de nuestro ejercicio, entonces, dice que se autoriza un capital de 1.000.000 de bolivianos, ¿no? 1.000.000 de bolivianos, que en este caso va a estar conformado, dice, por 500 acciones comunes a 1.000.000, a 1.000 bolivianos, representando 500.000 bolivianos de capital preferente, y un capital común por 5.000 acciones a 100 bolivianos, representando también un capital de 500.000 bolivianos. Si nosotros sumamos entonces acá el capital de acciones comunes más acciones preferentes, el capital autorizado en este caso es de 1.000.000 de bolivianos, ¿no? Dentro de ello entonces acá podemos entender que el capital, ¿no? En este caso autorizado es de 1.000.000 de bolivianos, ¿no? 1.000.000 de bolivianos, que significa la sumatoria de las acciones preferentes y las acciones comunes en 500 acciones preferentes y en 5.000 acciones comunes, con un valor cada uno, en el caso de las acciones preferentes de 1.000 bolivianos y en el caso de las acciones comunes de 100 bolivianos. Entonces así se ha conformado este primer tiempo, que es el capital autorizado. Dentro de ello, entonces, dice nuestro enunciado que hay un capital, en este caso, ¿no? Emitido, entiéndase por capital emitido, a la venta de las acciones en el mercado del 60%, dice, 300 acciones, que se presenta el 60% del capital en cuanto a lo que son las acciones propiamente preferentes y las acciones comunes. En este caso, entonces, 60% de las acciones preferentes, 300 acciones a un valor de 1.000 bolivianos, 300.000 bolivianos, ¿no? Y en el caso de las acciones comunes, 60% de 5.000 acciones comunes, 3.000 acciones a 100 bolivianos, representa también 300.000 bolivianos. En este caso, entonces, el capital puesto a la venta o emitido, valga el término, son de 600.000 bolivianos. Nos estamos guardando, valga el término, 200.000 acciones, que significa el 40% del capital autorizado, en este caso 200 acciones, ¿no? 200 acciones por un valor de 1.000, 200.000 bolivianos que todavía no hemos emitido, que tenemos un saldo por emitir, en este caso de 200.000 bolivianos, tanto en acciones comunes como en acciones preferentes, ¿no? Entonces tenemos en este caso eh, un saldo, si quieren, ¿no? Por suscribir de 200.000, de 400.000 bolivianos, ¿no? De esa manera, entonces, estamos mandando al mercado 300 acciones preferentes y 300 acciones comunes. Dentro de ello, entonces, el señor Pablo Vilca se compromete a comprar 150 acciones preferentes valuadas en 1.000 bolivianos. Se compromete a pagar 150.000 bolivianos. Solamente cancela 110.000 bolivianos y tiene por cobrar 40.000 bolivianos. Lo mismo el señor Santos, 50 acciones preferentes a 1.000 bolivianos, se compromete a pagar 50.000 bolivianos, solamente paga 40.000 por cobrar 10.000, ¿no? La señora Camargo, de la misma manera, se compromete a pagar en este caso 100 acciones a 1.000 bolivianos, 100 acciones preferentes a 1.000 bolivianos, se compromete a pagar 100.000 bolivianos, solamente paga 50.000, en este caso entonces solamente 50.000 bolivianos por cobrar. Efectivamente estamos recibiendo en acciones preferentes 100.000 bolivianos de los 200.000 comprometidos. En este caso entonces por cobrar no tenemos un total de, en este caso un total, si quieren, de 100.000 bolivianos, que significa el pago, ¿no? En este caso han pagado 200.000 y por cobrar 100.000, ¿no? En el caso de las acciones comunes, lo mismo. La señora Quispe se compromete a comprar 2.000 acciones comunes
a 100 bolivianos cada una, un monto suscrito de 200.000 bolivianos, eso se compromete a pagar, solamente paga 80.000 y por pagar 120.000. La señora Argana, en lo mismo, 500 acciones se compromete a pagar a 100 bolivianos, 50.000 bolivianos, paga la totalidad en efectivo, no nos debe nada, ¿no? Y el señor Beltrán, lo mismo, paga, se compromete a pagar 500 acciones a 100 bolivianos, se compromete a pagar 50.000 bolivianos, solamente paga el total, 50.000 en efectivo, y no nos debe nada. En efectivo, entonces, estamos recibiendo en este caso 120.000, ¿no? Deberíamos recibir, en este caso, la totalidad, los 180.000, ¿no? Y estamos pagando, solamente estamos recibiendo 120.000 y nos falta pagar, si quieren, o nos falta cobrar, falta que los socios comunes paguen 60.000 bolivianos, ¿no? De esa manera, entonces, realizamos los asientos en este caso. Ya sabemos entonces que los asientos, ¿no? Los asientos contables tienen siempre tres momentos. Esos tres momentos se van a reflejar en un primer asiento donde voy a registrar el capital autorizado, un segundo asiento donde voy a registrar el capital suscrito y un tercer asiento donde voy a registrar el pago propiamente dicho. Entonces hemos hablado ya en la anterior clase que estos tres asientos son tradicionales en la constitución de la sociedad anónima, ¿no? Por una parte, la autorización del capital, por otra parte, la suscripción del capital y un tercer momento que es el pago o el registro de el pago propiamente del capital. En un primer asiento, entonces, suscribimos o registramos el capital autorizado, aquello que nos han permitido constituir la sociedad anónima, capital autorizado, 1.000.000 de bolivianos contra acciones suscritas, tanto preferentes como comunes. A diferencia del anterior ejercicio, estamos dividiendo solamente para entender en este ejercicio acciones preferentes y acciones comunes. Y vamos haciendo nuestros mayores. En este caso, el capital autorizado por 1.000.000 de bolivianos, que es aquello que, como su nombre lo dice, nos han autorizado, que está en el asiento número 1 o en el asiento de inicio, en este caso ¿no? Los 1.000.000 de bolivianos. Y vamos a utilizar en este caso para cuadrar el asiento una cuenta de patrimonio, una cuenta patrimonial que le vamos a denominar acciones preferentes suscritas y acciones comunes suscritas. Entonces abrimos nuestro mayor de, en este caso, las acciones propiamente dichas, una cuenta de patrimonio, acción preferente suscrita y acción común suscrita. Son cuentas de patrimonio, por lo tanto deberían tener saldo acreedor o al haber, pero para este tipo de sociedades se utiliza estas dos cuentas, acciones comunes y acciones suscritas, para ir regularizando el saldo por suscribir en el mercado. Entonces, en este caso estamos llevando al debe, ¿no? Si es una cuenta, en este caso patrimonial, estamos llevando al debe por la autorización del capital. Nos han autorizado suscribir, nos han autorizado emitir 500.000 bolivianos o 500 acciones preferentes a 1.000 bolivianos y 5.000 acciones comunes a 100 bolivianos que representan cada una a 500.000 bolivianos. Esto entonces en el asiento número 2, perdón, en el asiento número 1 estamos suscribiendo para cuadrar el 1.000.000 de bolivianos, ¿no? En una segunda instancia, entonces, estamos llevando al mercado, estamos suscribiendo, estamos llevando al mercado 300.000 bolivianos de acciones preferentes y 300.000 bolivianos de acciones comunes que representan, según el enunciado, el 60% de este capital autorizado, ¿no? El 60%, volviendo a nuestro cuadrito, 60% de acciones preferentes, 300.000 bolivianos suscritos, ¿no? En acciones preferentes y 300.000 bolivianos suscritos en acciones comunes, ¿no? Dentro de ello, entonces, nuestro asiento refleja esto. Estamos poniendo al mercado a 300.000 bolivianos de acciones preferentes y 300.000 bolivianos de acciones comunes, ¿no? Y estamos dando de baja este mayor de alguna manera por las acciones preferentes y suscritas
con aquello que sí se va a conformar en el capital. En este caso estamos llevando al mercado 300.000 bolivianos de acciones preferentes y 300.000 bolivianos de acciones comunes. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer el cuadro o el balance de apertura que vamos a ver en este momento, ¿no? Pero de esa manera entonces estoy registrando, como ves, este mayor de acciones suscritas, tanto comunes como preferentes, que son cuentas patrimoniales. En el primer asiento, lo que les han autorizado, los 500.000 bolivianos, y en un segundo asiento, lo que estamos llevando al mercado, quedándonos un saldo de emisión, en este caso negativo si quieres, porque está al debe, ¿no? Y ustedes saben que cuenta patrimonial que tiene saldo al debe es negativo, porque el saldo es acreedor, es decir, es al haber. En este caso, para cuadrar, para hacer la operatoria tradicional de las acciones de las sociedades anónimas, tenemos las acciones preferentes suscritas con saldo negativo al debe, tanto preferentes como comunes, que nos está indicando que eso no se ha vendido todavía, o como su nombre lo dice técnicamente, no se ha suscrito, ¿no? Para eso estamos haciendo entonces este asiento número 2, ¿no? Ya en el asiento número 3 entonces estamos llevando lo que es la suscripción del capital por el pago en efectivo de 380.000 y el pago o las cuentas por cobrar o el aporte por cobrar que los socios se han comprometido a pagar en este cuadro, ¿no? Por en este caso, los 200.000 bolivianos, que es la sumatoria de todo este por cobrar, si quieres, de los socios que se han comprometido tanto en las acciones comunes como preferentes. Entonces, registramos en sus cuentas banco el efectivo y una cuenta por cobrar, activo exigible y suscriptores por cobrar, tanto los 380.000 que los 200 y los 220.000, y regularizamos esta cuenta de suscriptores de acciones preferentes y comunes por 300.000, es decir, estas cuentas, ¿no? De suscriptores por cobrar que hemos vendido al mercado los 300.000 bolivianos, ¿no? Hemos vendido al banco los 300.000, hemos vendido al mercado, hemos puesto al mercado los 300.000 bolivianos, hoy se han pagado los 300.000 bolivianos, o por lo menos se han registrado en efectivo pagado y en cuentas por cobrar. Lo mismo en el capital suscrito común y en el capital suscrito preferente, ¿no? En el asiento, en este caso, en la venta, hemos registrado en el asiento número 2, ¿no? Como ves, la suscripción de acciones, en este caso estos 300.000, en el caso de las acciones preferentes, estos 300.000, ¿no? Y ya con el asiento número 3 estamos dando de baja estas acciones suscritas o esta suscripción de acciones, los 300.000. Estas cuentitas de patrimonio también que nos han ayudado a hacer los tres asientos tradicionales, por lo menos aquí en Bolivia, de la sociedad anónima, nos han ayudado a regularizar esos asientos, y estas dos cuentas entonces técnicamente se han cerrado, ¿no? Técnicamente se han cerrado, y nos queda entonces en las cuentas patrimoniales la cuenta propia del capital autorizado por 1.000.000 de bolivianos, y estas dos cuentas que son las acciones preferentes suscritas, que van a tener un saldo negativo de 200.000. ¿Por qué? Porque nos han autorizado poder vender 500.000, pero solamente hemos vendido 300.000, y nos sobra, nos falta por vender en el tiempo futuro 200.000 acciones. Por eso es que tiene saldo negativo, y nos va a ayudar a regularizar, como ves más adelante vamos a ver, aquí en el balance de apertura. Entonces, esos son los tres asientos que de alguna manera son tradicionales en cuanto a lo que es la constitución de sociedad anónima. Un primer tiempo que es el capital autorizado, en el cual voy a utilizar unas cuentas, una cuenta de patrimonio, capital autorizado, contracciones suscritas, y en el asiento 2 y 3 voy a utilizar estas dos cuentas, suscripción de capital, que me van a ayudar a entender y regularizar contablemente mi capital propiamente dicho, ¿no? Y obviamente en un segundo asiento que estamos vendiendo las acciones, ¿no? Y en un segundo asiento que estamos, en un tercer asiento que estamos registrando propiamente
el pago, ¿no? Aquí te lo voy a poner con color. Como ves, el capital autorizado total lo cambiaremos en color. Lo haremos con color un poquito más oscuro, con verde, ¿no? Estas dos cuentas tienen su propio mayor, el capital autorizado su propio mayor. Las acciones suscritas, que te lo voy a poner con un color especial, que tiene su propio mayor, enseguida te voy a mostrar, ¿no? Y bueno, después las cuentas de banco de suscripción, que ya tienen que ver con el patrimonio. Entonces, las cuentas, como ves aquí en el primer asiento, el capital autorizado tiene su propio mayor, aquí está con verde, ¿no? Las cuentas que hemos utilizado de acciones suscritas, con en este caso lila si quieres, ¿no? Tiene también su propio mayor, pero estas acciones suscritas nos están ayudando a entender que de alguna manera por qué tiene ese saldo negativo, a entender por qué tiene ese saldo negativo, ¿no? Y en ese saldo negativo nos va a ayudar de alguna manera a cuadrar en el balance que enseguida vamos a hacer. Entonces lo pondré aquí con color para que te vayas ubicando de dónde está saliendo estos importes, y lo vas a tener seguramente este ejercicio en el Classroom. Y en un tercer asiento, como ves, que hemos registrado ya el pago propiamente dicho, y estas cuentas de suscripción de acciones comunes y preferentes que están al debe y están al haber por el mismo importe, 300.000, tanto en preferentes como en comunes, nos han servido para hacer el asientito contable número 2 y 3, y sí tienen mayores porque son cuentas patrimoniales, tanto al debe y al haber, y han quedado en cero. Va a quedar entonces para nuestro balance el capital autorizado y las acciones suscritas tanto comunes como preferentes, pero al debe, eso quiero que entiendas, al debe, y por como está al debe y es cuenta patrimonial, ¿no? Va a estar en este caso con negativo, y eso nos va a ayudar a regularizar el capital propiamente dicho, ¿no? El capital propiamente dicho en cuanto a lo que es esto del saldo negativo que te estoy mostrando, que lo estoy poniendo con otro color, que va a ir en este caso al balance. Bien, yendo ahora ya al balance de apertura, ¿no? En este caso, nuestro balance de apertura, ¿no? Que es practicado a la fecha estimada, ¿no? Siempre expresado en la moneda de curso legal o el principio de moneda de cuenta expresado en bolivianos. Entonces, he recibido en banco 380.000, que está surgiendo del asiento número 3, aquello que los socios han pagado en efectivo y que en nuestro cuadro de aporte está conformado por esto, ¿no? El pago cancelado en efectivo, tanto de acciones preferentes, ¿no? Como de acciones comunes, ¿no? En este caso, entonces, 200.000 más 180.000, los 380.000, que está en el banco, y aquí en nuestro balance de apertura va a estar como propiamente activo. Y la suscripción de acciones, que son en este caso, el total de aquello que los socios no han pagado y se han comprometido a pagar, 40.000, 100.000, 50.000, 120.000, haciendo un total de 200.000 bolivianos, ¿no? Estos 200.000 bolivianos, ¿no? Estos 220.000 bolivianos, perdón, que es la suma de 100.000 bolivianos más 120.000 bolivianos, ¿no? Que está registrado en una cuenta de suscriptores por cobrar. Entonces, suscriptores por cobrar, los 220.000. Sumamos esto, dice, son 600.000 bolivianos, que representan estos 300 acciones preferentes y estas 3.000 acciones comunes, por un total de 600.000 bolivianos. Ahora, ¿cómo regularizo aquí en el balance? Ustedes saben que tenemos un mayor de capital autorizado por 1.000.000 de bolivianos, cuenta patrimonial, menos las acciones preferentes por suscribir y las acciones comunes, me estoy equivocando, las acciones comunes por suscribir, que como ves es aquello que no hemos vendido todavía, y que de alguna manera se van a vender en el futuro tiempo, ¿no? ¿De dónde sale contablemente esto? De estos dos mayores que los hemos trabajado acá, ¿no?
tenemos para vender 500.000 acciones preferentes, pero solamente hemos vendido 300. ¿Cuánto nos queda por vender? 200. En bolivianos hablando, tenemos para recibir 500.000 bolivianos como acciones preferentes, pero solamente hemos puesto a la venta y hemos recibido 300.000 bolivianos. Nos falta por recibir 200.000 bolivianos. Y como esto está al debe, y como te decía, es negativo, o por lo menos se tiene que presentar como negativo, entonces a este 1.000.000 de bolivianos autorizado, ¿no? Le vamos a restar aquello que nos falta por vender en acciones preferentes, 200.000, y aquello que nos falta por vender en un futuro de acciones comunes, 200.000. 1.000.000 menos 400.000, en este caso 600.000, y de esa manera entonces el balance inicial cuadra. Pero esto quiero que tomes en cuenta, esto es para vender en el futuro, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que haya una especie de pérdida, para que me entiendas, sino simple y llanamente nos estamos guardando, valga el término, para vender más adelante. ¿Ya? En un segundo tiempo, dice nuestro ejercicio, se cobra o pagan los socios todo aquello que significa la acción propiamente, todo aquello que significa el cobro, ¿no? Todo aquello que ellos se han comprometido a pagar. Este compromiso a pagar para cumplir con la compra de acciones preferentes y comunes se está registrando en este asiento número 4. Recibimos otra vez en banco estos 220.000 y damos de baja esta cuenta por cobrar, suscriptores por cobrar. El nuevo balance a la fecha, en el banco se han recibido los 600.000 bolivianos, que significa la suscripción de 300.000 bolivianos de acciones suscritas, tanto preferentes, y 300.000 bolivianos, que significa 3.000 acciones comunes vendidas. En ese caso, entonces, teníamos que recibir 600.000 bolivianos. Ya hemos recibido todo, en el banco está todo el dinero de los 600.000 acciones, 600.000 bolivianos vendidos en 300 acciones preferentes y 3.000 acciones comunes, y como ves el capital no ha variado, solamente ha variado el cobro en este caso. Entonces se han vendido, valga el término, 600 millones de bolivianos en cuanto a lo que es el capital tanto preferente como común, acción común y preferentes, y se han recibido en banco los 600.000 bolivianos. Nos falta por emitir en un futuro tiempo 200.000 bolivianos en acciones preferentes y 200.000 bolivianos en acciones comunes, ¿no? Un total de 400.000 bolivianos que tenemos para emitir en un futuro y refinanciarnos en el futuro propiamente dicho. Entonces pueden utilizar el mismo archivo para enviarme su práctica.